esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a alabar al Señor se titulan Oh bondad tan infinita y Brilla en el sitio donde estés. Y podemos dar muchas gracias al Señor por esa esperanza de salud, de sanidad, de nuestros pecados y las consecuencias que ha traído a nuestras vidas. Gracias por su obra en la cruz por cada uno de nosotros. Y también que podamos ser sal y luz allí donde el Señor nos ha puesto, que brillemos para acercar a otros al Señor Jesús. Pues bendiciones, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios de Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fuesen tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Realmente, bueno, me sorprendió, me hizo ilusión, bueno, consideré que era y considero que es un privilegio, así que gracias por haberme invitado. Y bueno, quiero ser en estos 3 días, 2 días y medio, mi oración y mi deseo es ser un canal de Señor para bendición de todos, de todas, incluyéndome a mí. Y bueno, esta noche lo que voy a hacer es presentarme y dar mi testimonio. Bueno, soy Eva, nací en Barcelona y tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Como ha dicho Paquita, mis padres ya eran creyentes, entregados al Señor, trabajando en la obra, en ministerio a pleno tiempo. Nos educaron a las 3 hermanas, de la cual soy yo la mayor, en los caminos del Señor. Y hay 3 cosas que me gustaría destacar que inculcaron en nuestras vidas. Primero nos enseñaron y demostraron con su propio ejemplo amor por la palabra de Dios y la oración. En segundo lugar, amor por la iglesia local y en tercer lugar, amor por las misiones. Y en nuestro hogar la Biblia ha sido siempre el fundamento de nuestra familia, de las decisiones que se tomaban, del estilo de vida que llevábamos.
y para nosotras, las tres hermanas, era normal, incluso hoy en día, ver a mis padres haciendo el devocional, lo que llamamos devocional, pero pasando un tiempo a diario, a solas con Dios, leyendo la palabra y orando. Y cuando veíamos eso, pues sabíamos que eso es su tiempo, que no se interrumpe. Y para nosotras fue muy importante tenerles como modelo y empezar ya de niñas a practicar eso en nuestras vidas. En cuanto a la oración, pues era el respirar de nuestra familia, o sea, cualquier cosa que se decidía, cualquier problema que aparecía, pues se hablaba. Teníamos un culto familiar una vez por semana. Según iban pasando los años, pues mi padre a veces cambiaba el día, a veces era un viernes por la noche, un lunes, dependía de las clases, de los horarios, de los trabajos, y lo tuvimos yo hasta que me casé, mis hermanas hasta que se casaron ellas, y mis padres luego solos sin las hijas. O sea, una vez por semana era un tiempo de familia dedicado al Señor y en el que pues hablábamos de todo, hablábamos de lo que estudiábamos en la escuela, de nuestros amigos del colegio, actividades de la iglesia, personas nuevas que atendían a los cultos y orábamos por ellos y por sus necesidades, y hablábamos de nuestro testimonio en el vecindario. Así que ha sido la palabra de Dios y la oración parte de nuestra vida práctica. Teníamos en el comedor, en una de las paredes, un mapa del mundo con fotos de misioneros y orábamos por ellos también. Así que eso, bueno, lo comparto como algo por lo que estoy muy contenta y el legado que ha dejado en mi vida. Amor por la iglesia local, o sea, la iglesia local era y es nuestra familia espiritual. Y entonces ir a la iglesia, a los estudios bíblicos, reunión de oración o culto, no era opcional, o sea, era parte de nuestra familia. De la misma forma que hay que comer 3 veces al día, o hay que ir a la escuela o a los trabajos, vamos a la iglesia a adorar al Señor. Y ya de muy joven pues me involucré en diferentes ministerios. En cuanto a las misiones, mi padre fue el fundador y obrero y líder de una misión que fue muy activa en los años 60 y 70 y aún continúa hoy en España, bueno, que es internacional, se llama Operación Movilización. Y el crecer en Operación Movilización, porque mi padre era el líder, y también crecer en la iglesia, porque él fundó la iglesia y era el pastor, todo eso me formó. El oír las historias misioneras en la escuela dominical, el tener a misioneros que estaban de paso por Barcelona en casa, el participar los veranos a partir de mis 13-14 años en campañas evangelísticas de misión junto con jóvenes creyentes de todo el mundo. Creo que son las razones por las que ya de muy pequeñita yo quería ser misionera. Y eso se lo decía a toda la gente, incluso a mis compañeros de la universidad, que no me entendían. Pero eso es, vaya, para que conozcáis un poquito de mi trasfondo. Durante mis estudios en el instituto y en la universidad, que luego estudié filología inglesa en la Universidad de Barcelona, yo era casi siempre la única creyente. Y el Señor me dio el valor, de hecho, de no avergonzarme de mi fe, de compartir mi fe, de decir en qué creo, quién soy, dónde voy, qué hago. Y a veces me sentía incluso orgullosa de ser diferente. No en el sentido, o sea, orgullosa positivamente, ¿no? Sí, no me sentí nunca, o sea, no me importaba el ser diferente, y eso causó o me trajo la confianza y el respeto de mucha gente, de todos compañeros de clase. Y ellos sabían que me veían como una persona que es fiel a sus principios, que es consecuente con lo que cree, y una persona de confianza a la que podían venir y contar sus problemas o pedir ayuda. Así que gloria a Dios por eso y por haberme, protegido, ¿no? y dado pues ese valor, ¿no? En el Señor. Entregué mi vida al Señor a los 7 años, y recuerdo, era un domingo después de la escuela dominical,
cuando regresamos a casa, yo le dije a mi madre que la profesora de la escuela dominical había dicho que no somos cristianos por el hecho de que nuestros padres nos llevan a la iglesia, sino que tenemos que tomar una decisión personal de aceptar a Jesús en nuestras vidas, y que yo quería hacerlo, porque claro, yo quiero estar segura. Y entonces me acuerdo que como vivíamos en una casa grande con el equipo de OM, de todos estos jóvenes de misioneros, pues en el cuarto de baño, en una alfombra azul de plástico, allí nos arrodillamos las dos y yo repetí la oración, y yo sé que ese es el día de mi conversión. Me bauticé a los 13 años, muy segura y consciente de lo que hacía. Al ir creciendo como persona y madurando, evidentemente, pero también al avanzar en mi caminar con Cristo, me di cuenta de que Jesús no es solo mi Salvador, el que me salva de pecado, de perdición, sino que tiene que ser mi Señor, ¿no? El que controla, el que tiene el señorío de mi vida, ¿no? Y con quien cuento para todas las decisiones que tomo. Y allí empezó, pues bueno, mi considerar ya el futuro que quiero hacer y pedir que el Señor confirme su voluntad en cada paso de mi vida. En el año 1981, mi madre, que era francesa, el Señor se la llevó a su presencia, murió de leucemia un día antes de su 38 cumpleaños. Joven, bueno, yo tenía 15 años, mis hermanas 13 y 11. Y fue una prueba para nosotros como familia, pero puedo decir, en cuanto a recuerdo esos días, que el Señor realmente nos dio su paz, y la forma en la que vivimos, yo especialmente más por ser la mayor, mis hermanas quizá no eran tan conscientes de lo que estaba pasando. La forma en que mi padre me presentó a mí y a mis hermanas lo que estaba pasando era, bueno, mamá está enferma, tiene una enfermedad que, al menos que el Señor obre de forma especial, no hay mucha solución, la forma ya que está avanzada, y vamos a orar y vamos a hacer todo lo posible, pero el Señor sabe y Dios es soberano. Y bueno, duró 9 meses la enfermedad, haciendo quimioterapia, y perdió el pelo y todo, pero cuando marchó, cuando murió, mi padre, me acuerdo que mi hermana y yo, la mediana y yo, estábamos en el centro, bueno, en Barcelona, y pasamos por el hospital para verla, porque ella estaba ingresada ya en una unidad especial, y no la vimos, no estaba ni en la habitación ni en ningún lugar, y entonces allí ya pues las enfermeras no nos decían nada, y nos dimos cuenta de lo que pasaba, y cogimos el metro y fuimos a casa corriendo, y cuando mi padre abrió la puerta, picamos a la puerta, dice, mamá, digo, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Mamá ya está en el cielo, ya está en su casa. Nunca mencionó la palabra muerte, era un paso a la eternidad, el Señor se la llevó en el momento que Él decidió, y bueno, experimentamos el consuelo de Dios, el Señor nos ayudó a una familia, bueno, mi padre también joven, con las 3 niñas, y luego mi padre se volvió a casar, así que tuvimos una segunda madre que se llama Carmen, y mi padre murió hace 7 años, pero Carmen sigue con nosotras, nunca la llamamos mamá, sino Carmen, pero es nuestra madre y la abuela de mis sobrinos. Después de la universidad fui a... Vale, aquí quiero hacer una pausa, ¿no? Después de hablar de mi infancia y de esta primera etapa de mi vida, agradecer al Señor por los padres que me dio y animar a todas vosotras que sois madres a realmente pues darle importancia a la vida espiritual de la familia. Yo sé que es difícil en el mundo de hoy con la presión que tenemos, ¿no? De equilibrar el cuidado de los niños, su educación, la provisión material y física con el énfasis espiritual, pero es muy importante, porque ahora estáis creando fundamentos para la vida de vuestros hijos, ¿no? Evidentemente cada uno tendrá que tomar su decisión, y sé que un tipo de sufrimiento, que es el tema de este retiro, que muchas igual estáis pasando, pues es el ver a vuestros hijos que no siguen al Señor. Es posible que eso sea,
pero en nuestras manos, nuestra responsabilidad es serles un ejemplo y que vean en vuestras vidas que amáis al Señor ante todo, y que la palabra de Dios es primordial, y que la vida de oración, que tiene sentido orar, y que la vida de iglesia es importante, tener una familia espiritual, porque eso no garantiza que no hayan pruebas y dificultades, que seguro que las habrán y vendrán, pero cuando esas pruebas y dificultades lleguen, ellos, los niños, los hijos e hijas, y vosotros como padres, tendréis ya un fundamento al que apoyaros, y tendréis evidentemente una relación íntima con aquel a quien podemos ir y de quien viene toda ayuda y paz y fuerza, ¿no? Y tendréis, tanto vosotros como vuestros hijos, una familia espiritual a quien pedir ayuda en oración o ayuda práctica, ¿no? Así que ese es el propósito, y por eso Dios lo ha hecho así. También quiero animar a los jóvenes, que veo jovencitas por aquí entre nosotras, bueno, que ahora es el momento. O sea, si estáis aquí significa que sois, bueno, que estáis interesadas en estar con mujeres creyentes, que sois parte de una iglesia, una congregación, pues a que no os avergoncéis del Evangelio, sea donde sea que estéis, en los institutos o la universidad o en trabajos, porque nada se puede comparar con el Evangelio. Y aunque mirado así de fuera, pues igual no eres moderno o estás anticuado o yo qué sé, no. Eso es lo que el mundo dice, eso es lo que Satanás quiere deciros a través de la influencia del mundo, pero eso no es la verdad. Y entonces tenemos que luchar contra estas mentiras que el enemigo de nuestras almas utiliza y con las que nos bombardea cada día. Tenemos que luchar nuestra arma en contra de estas mentiras es la palabra de Dios, y ahí es la verdad, ¿no? Dios que nos ha creado y que nos conoce. Así que quiero animaros. En el verano del 88 fui a Inglaterra a trabajar de voluntaria en un centro cristiano, se llama Wycliffe, Instituto Bíblico de Traducción de la Biblia a diferentes idiomas, de tribus, de lugares donde la Biblia aún no está traducida. Y ese verano conocí a Daniel, un croata de Yugoslavia, que estaba también pasando el verano allí haciendo de voluntario, y bueno, nos enamoramos y entonces él fue mi futuro esposo. Primero, bueno, pues nada, nos interesamos el uno al otro, había una atracción física, hablábamos inglés los dos, pero enseguida reconocimos el uno en el otro que amábamos al Señor y que deseábamos servir al Señor con nuestras vidas. Un año más tarde, en septiembre del 89, cuando ya acabé la universidad en Barcelona, me trasladé a Yugoslavia, nos casamos en el 90, la boda civil fue en Croacia, bueno, en Yugoslavia, aún era Yugoslavia, y la boda de iglesia en mi iglesia local de Barcelona. Viví 2 años en una ciudad en el norte del país donde estaba el Instituto Bíblico, donde mi esposo Daniel hizo sus estudios de teología, y el Señor puso en nuestros corazones ir a la ciudad de Split, que es una ciudad en la costa del país, la capital de la costa adriática, la segunda ciudad más grande del país, que en ese entonces, en los años 90, no tenía ningún testimonio, ningún creyente, ninguna iglesia, nada, para hacer obra pionera. Justo un mes antes de marchar, era julio del 91, empezó la guerra, que para los que sois más mayores pues sabéis que es la guerra de los Balcanes, muy cruel, y la guerra pues duró del 91 al 95, y bueno, estábamos allí cuando empezó la guerra, además empezó en esa ciudad, y yo siempre estaba en los peores lugares, y bueno, fuimos a Split, y en la Split, al ser parte de la costa, estaba más protegido, pero ya fue muy rápido todo, fue muy rápido, lo visteis en las noticias, fue muy brutal, Y bueno, empezamos a trabajar con refugiados, porque un año después empezó la guerra en Bosnia y Herzegovina, el país vecino, y estaban las ciudades de la costa y por todas partes estaba plagado de refugiados. Así que, aparte de unos meses en los que decidimos venir a Barcelona,
con mi familia, porque la embajada ya me decía que, bueno, que tenía que salir, aunque no te obligan, pero ya cuando vimos que se estaba poniendo peor, salimos y, bueno, mientras estábamos en Barcelona empezamos a hacer recogida de ayuda humanitaria, y entonces hicimos varios viajes de España y Francia a Croacia, bueno, a Croacia, para llevar ayuda humanitaria y distribuirla pues entre los refugiados. Durante varios años hicimos distribución de ayuda humanitaria. A la vez empezamos a testificar en la ciudad de Split, y entonces, bueno, cuando yo tenía 24 años, Daniel tenía 25 años, jóvenes, no hay ningún creyente, yo venía de España, de mi iglesia, él venía del norte de su iglesia, donde está la escuela bíblica, siempre rodeados de creyentes, y ahora de golpe nos encontramos pues en un lugar sin creyentes, con muchísima necesidad. Y bueno, pedimos al Señor que nos mostrara cuáles son las necesidades más grandes de esta ciudad. Y por un lado estaban los refugiados, porque claro, estábamos en medio de la guerra, y por otro había una gran problemática en la ciudad de Split, concretamente, de drogadicción. Un cuarto de la población joven, de 18 a 35 años, digamos, un cuarto, eran adictos a la heroína. Y era algo que no podías escaparte de eso, lo tenías allí. Una ciudad preciosa en la costa, muy turística, supongo que algunos igual habéis estado. Pero bueno, era la guerra, es un puerto entre el este y el oeste, sean cuales sean las razones, era increíble. Y entonces empezamos a conocer un montón de familias de drogadictos, y no había ningún centro en ese momento, así que contactamos contactamos los de Reto y Remar, que son centros españoles de rehabilitación, y entonces pues vinieron, se instalaron en Croacia, se instalaron en Split, Reto y Remar en la capital Zagreb, y empezamos a enviar muchos jóvenes. Y bueno, fueron de Croacia, a lo largo de los años han ido varios miles de jóvenes, y algunos regresaban rehabilitados, otros recaían, pero algunos de los padres venían a la iglesia, así que eso fue un poco el principio de nuestro ministerio, trabajar con esta gente. Y luego ya pues bueno, íbamos a las calles del centro de nuestra ciudad, compramos una mesa de camping, teníamos 3 o 4 títulos, Paz con Dios de Billy Graham, un Nuevo Testamento de los Gedeonitas, y no mucha cosa más. Y entonces íbamos al paseo marítimo y poníamos música con un casetofón, sabéis lo que es, ¿no? Y habíamos comprado, habíamos escrito el plan de la salvación, y era la primera vez que se predicaba el Evangelio en las calles abiertamente, y la gente se interesaba. Habíamos escrito nuestro teléfono en la primera página del libro, y así empezamos poco a poco con los primeros contactos, un grupo en nuestra casa, en nuestro piso que alquilábamos, y después de un año ya se hizo grande y tuvimos que ya entonces alquilar un centro cívico. Durante varios años estuvimos alquilando centros cívicos, creció y creció la iglesia, los primeros convertidos, bautismos, discipulados, bodas, escuela dominical, formas la escuela dominical, creas un grupo de alabanza, y así poco a poco, el Señor realmente bendijo la labor. Recibíamos ayuda también de algunos creyentes de otros lugares que nos venían a ayudar por un tiempo, voluntarios. En el 2003 pudimos comprar, con la ayuda de donativos de otros países, un local en el centro de la ciudad, y que era una fábrica de barriles, y hacer las obras. Y allí es la iglesia que tenemos hoy, la iglesia evangélica en Split, está allí, al lado del Palacio de Diocleciano. No sé si sepáis historia, pero el centro de Split es el Palacio de Diocleciano, que fue el último emperador romano, que creo que funcionó desde el 245 hasta el 305, me parece, y era el perseguidor de cristianos. Ya hizo su palacio de verano allí en el centro. Hoy es el casco antiguo de Split, y nosotros pues teníamos nuestro primer local en el centro, y ahora estamos al lado de allí. Así que el Señor ha bendecido, hemos crecido, expandido. Nuestra visión ha sido siempre no solo Split, sino el resto de Croacia y los otros países de ex Yugoslavia. Y ahí estamos. En
En 2006 compramos un terreno en la montaña, a 2 horas, en el interior, para establecer o fundar un campamento cristiano. Y entonces tenemos el campamento cristiano que se llama Focus, muy bonito en la montaña, parecido aquí también, una zona alta, bueno, a 700 metros de altura, en una parte de robles también, tenemos robles. Y bueno, el campamento es un lugar en el que tenemos campamentos durante todo el año, más en verano que en invierno, porque los inviernos son muy fríos y hay mucha nieve ahí, pero bueno, lo alquilamos a otras iglesias, grupos, y es un ministerio muy bonito, un lugar de encuentro, de crecimiento espiritual, de renuevo. Y en el 2016 a mi esposo le diagnosticaron un tumor en el cerebro, y eso fue un choque. Pero bueno, empezamos ya de principio y dijimos, vale, para nosotros es un choque, para Dios no es, Él sabe lo que hace. Evidentemente era Daniel, mi esposo se llamaba Daniel, no tuvimos hijos. Una persona muy dinámica, con mucha visión, muy capaz a nivel deportivo, construir, moverse. Y claro, eso pues le empezó a debilitar muchísimo, y al año siguiente, un año después, ya vimos que era el momento de dejar el ministerio de la iglesia y del campamento en manos de la nueva generación de líderes que habíamos formado en los años previos, y que estaban listos para hacerlo, siguiendo aprendiendo, como todos lo hacemos, y trasladarnos de Split, que es una ciudad costera ya en los últimos años con muchísimo turismo, de mucho calor, es el Mediterráneo, a una zona más tranquila. Y nos trasladamos a una ciudad del interior del país, en la zona montañosa, porque necesitábamos calma y más frescor, digamos. Y entonces la región donde estamos, que elegimos, es la región donde ya estaba el campamento, pero a 1 hora del campamento, se llama Lika, y es la región más grande por extensión del país, pero la menos habitada, 50.000 habitantes en toda la región, que es inmensa. Es una zona agrícola y montañosa, y no hay ninguna iglesia, y a lo mejor 6 o 7 creyentes, máximo 10, en diferentes ciudades. Y la idea era ir allí. Bueno, de hecho es un pueblecito, un pueblo al lado de Gospic, donde elegimos para vivir. Encontramos una casita y con la ayuda de los hermanos pues hicimos obras, y la idea era pues ser sal y luz y empezar obra. Evidentemente ya 30 años mayores que lo que éramos cuando fuimos a Split, en nuestra vulnerabilidad máxima de debilidad física, evidentemente, pero dijimos, Señor, utilízanos con los vecinos, con los médicos, con quien sea. Y el Señor le alargó la vida a Daniel casi 6 años. Él murió hace 3 años, en enero. Y bueno, yo llevo 3 años sola, sin Daniel. Mi nueva situación es que soy viuda, que sigo viviendo allí, en este pueblo, en esta región, donde considero que es la voluntad de Dios que siga, para seguir siendo sal y luz en mi nueva situación, a los contactos que he hecho en estos últimos años, desde que estoy allí, ahora hará 8 años ya, y el Señor ha permitido que haga muchas amistades. Es un pueblo difícil, es duro, son muy nacionalistas, croatas, católicos. La guerra afectó mucho a esta zona, es una zona muy pobre y aún se ven muchos residuos de la guerra, y es gente sufrida, dedicada al campo. No, es muy diferente de la gente de Split, donde es un clima muy bonito, donde les caen los turistas del cielo, donde ahí es muy... Pero bueno, ahí estoy. Y ahora hace un año y pico, un matrimonio creyente de una ciudad que está a 1 hora de mi ciudad, en la costa, han venido y han empezado a tener reuniones en casa. Son creyentes, y ahora pues ya somos 2 o 3 más. Así que eso es para que me conozcáis un poco. Y también pues para decir que sí, que todo lo que vamos a hablar estos días sobre caminando a través del sufrimiento, pues es algo que he experimentado
y que cada uno experimenta, ¿no? Pero puedo testificar de que el Señor ha sido fiel y de que los fundamentos que tenía me han ayudado en estas tormentas de la vida, y que pasar por una situación así pues cambia a la persona, te transforma, y ese es el propósito de Dios, pero ya hablaremos más detalladamente. Pero cualquier situación que estéis pasando, el Señor la conoce y el Señor está ahí con vosotros, ¿no? Y la Biblia, Dios no condena el sufrimiento, al contrario, la Biblia nos prepara para esas situaciones. Así que eso es todo. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde